Avenida 17, número 16, N raya 23, Niza. Nos encontramos con un andén en tableta roja, en muy buen estado. Parte superior. Medidor de energía, medidor de gas, medidor de gas y medidor de agua. Reja de porche color negro, en buen estado, sin rastros de óxido. Parte inferior, sí, en algunas esquinas se evidencia detallitos de óxido. Por demás está en muy buen estado. Parte superior, observamos una cámara del lado izquierdo. Se alcanza a observar la cubierta, que es en teja y machimbre, la cual se evidencia en muy buen estado. La reja cuenta con un candado, el cual tiene 2 llaves y una chapa con una llave. La cual abre y cierra correctamente. Chapa girando correctamente también desde su parte interna. Así como de su parte externa. Portón abriendo correctamente y cerrando correctamente. Parte interna del portón, de la reja, pues se observa en muy buen estado. Contamos con un buzón, el cual está pintado en color negro, en muy buen estado. Reja de porche en muy buen estado. Se evidencia el medidor del gas. Dentro de la casa, división en ladrillo a la vista, en muy buen estado. Reja color negro en muy buen estado. Cubierta en machimbre en muy buen estado. Se evidencia una cámara en la parte derecha superior, en la esquina, la cual funciona. En la parte superior del muro se encuentran 4 ganchos incrustados en la pared, en el muro, los cuales están en muy buen estado.
Piso en tableta roja, en muy buen estado. Piso sin golpes, sin desportilladuras, sin fisuras. Piso con poco tiempo de uso. Fachada de la casa, enchapada con fachaleta, en muy buen estado. Enchape en muy buen estado. Ventana con reja negra, apliques dorados en muy buen estado. Ventana sin óxido. Vidrio en muy buen estado, vidrio con estampado. Se evidencia sin fisuras, sin golpes, en muy buen estado. En la parte inferior observamos una llave, la cual funciona correctamente. El enchape de fachaleta se observa en la parte inferior de la ventana con unos rezanes. Y en la parte izquierda observamos un tomacorriente doble con su tapa ya algo amarilla. Fachada en muy buen estado. Muro parte superior. Observamos una regleta y una tapa ciega. Observamos, como decía anteriormente, 4 ganchos. La parte superior, el muro, se ven unas rayaduras. Uno color blanco, se ven unos rayones. Por demás está en muy buen estado. En la parte de la placa se observa un ojo de buey, una perforación, se observa la placa color blanco en muy buen estado. Observamos una nomenclatura metálica en muy buen estado. Como dije anteriormente, la fachada está enchapada con fachaleta, la cual está en muy buen estado. Por esta parte nos encontramos con lo que anteriormente era el medidor, el cual ya está en la parte externa. Solamente está la tapa, la nomenclatura y el timbre con su tapa algo amarilla, funcionando correctamente. Nos encontramos con una puerta de acceso con un marco en madera en muy buen estado, una cartera en muy buen estado. Observamos un golpe en el enchape junto a la cartera, borde metálico, chapa de seguridad, bisagras de la puerta en muy buen estado. La puerta se evidencia con 2 ojos de buey, los cuales están en muy buen estado. Su madera está en perfecto estado. Chapa, como decía anteriormente, de seguridad. La chapa está relacionada con 2 llaves. Las cuales aseguran y desaseguran correctamente. Parte interna de la puerta, observamos su madera en muy buen estado. Ojo de buey en muy buen estado.
Marco en madera en muy buen estado. Muro interno de la casa en veneciano, color blanco, el cual ya tiene algunos rezanes. Por esa parte junto a la puerta, veneciano, color blanco, con una perforación en su parte interna, junto a un tomacorriente doble, se evidencia un tornillo. Muro en muy buen estado, con algunos rezanes y algunas fisuras. Junto a la puerta también se evidencia el mismo muro en veneciano, bordes y filos en muy buen estado. Parte superior se observa una decoración en yeso, la cual está en buen estado, decoración en yeso completa, también hacia este costado, en muy buen estado. Se observa una cubierta con una lámpara tipo ojo de buey en buen estado, funcionando. Cubierta en buen estado, una columna, en muy buen estado, con filos y bordes por este lado en muy buen estado. Columna en el mismo veneciano blanco, acá presenta una desportilladura por esta parte. Se evidencian unas pequeñas desportilladuras en la columna, pero en general está en muy buen estado. Muro hacia la parte derecha con bordes con algunos pequeños detalles, pero en general en muy buen estado. Por esta parte observamos que falta una parte del guardaescoba, pero en general está en muy buen estado. Por esa parte observamos piso y guardaescobas completos. En muy buen estado. Tomacorriente triple, muro en veneciano, parte superior, apliques en yeso, parte interna de la ventana se observa en muy buen estado. Se evidencia que el vidrio no presenta golpes ni fisuras y está en muy buen estado. Muros en veneciano en muy buen estado. Ventana con marco color negro en buen estado. Se observa junto a la cámara una regleta bajando por todo lo que es el espacio de sala comedor. Muro en buen estado. Muro en veneciano en muy buen estado. El muro ya presenta algunos rezanes, la ventana está abriendo correctamente. En la parte inferior de este muro encontramos una tapa ciega, un punto sin tapa y un tomacorriente doble. El muro en veneciano, el mismo tono del anterior, con algunos pequeños rezanes. En la parte inferior se observa que hubo una humedad, se ven los cambios de nivel en la pared. Parte inferior, tomacorriente doble. Guardaescobas completos. Muro en veneciano se evidencia en buen estado. Hacia la parte de la sala comedor encontramos un piso
en cerámica en muy buen estado, no se evidencian golpes, desportilladuras ni partiduras en el muro. Hacia la parte inferior de las escaleras observamos el mismo muro en veneciano, en muy buen estado, guardaescobas completos, piso en buen estado, piso no se evidencia con golpes. Observamos un encendedor doble, el cual está partido, algunas fisuras en el veneciano, un encendedor sencillo, parte interna de las escaleras, parte inferior se observa y se evidencia en muy buen estado, no se observan fisuras. En la estructura de las escaleras se observa en muy buen estado. Piso debajo de las escaleras se observa en muy buen estado, toma corriente doble, parte inferior, muro en buen estado. Por esta parte nos encontramos con un marco en yeso que nos da acceso a la ventana, bordes de yeso en muy buen estado. Yeso se evidencia en muy buen estado. Marco decorativo en yeso en muy buen estado. Observamos un tomacorriente doble en la parte inferior. Yeso está pintado color blanco. Se observan guardaescobas debajo en muy buen estado. En el yeso hay dos lámparas pequeñas de ojo de buey, las cuales se evidencian en muy buen estado, están funcionando correctamente. Piso hacia el área de la cocina en muy buen estado. Piso hacia el área de la cocina se evidencia sin golpes ni desportilladuras. Muro de la cocina se observa enchapado en cerámica con textura, la cual está en muy buen estado. Se observa la caja de timbre yeso en muy buen estado. Por esta parte, el punto donde va la nevera, se observa el mismo enchape, el enchape está en buen estado. Observamos un mueble de cocina con unas gavetas en muy buen estado. Observamos la manguera para instalación del gas en muy buen estado. Cocina no tiene estufa ni horno ni campana extractora. Por esta parte vemos que el mueble se encuentra en muy buen estado en su parte externa, la agarradera correctamente sujeta, gato funcionando correctamente, parte interna en muy buen estado, no se evidencia humedad, grapas, bisagras en muy buen estado, gatos en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, costado en muy buen estado, madera se evidencia en muy buen estado, espacio para horno con madera sin rastros de humedad y un tomacorriente doble en muy buen estado en la parte interna. Parte superior nos encontramos con una puerta con un entrepaño en muy buen estado, fondo en muy buen estado y parte interna de la puerta en muy buen estado, bisagras en muy buen estado. Parte inferior, puerta en muy buen estado, entrepaño en buen estado, puerta se evidencia en buen estado, con algunos utensilios de aseo. Por esta parte, como decía anteriormente, se observa la manguera del gas. En este sector iría la estufa
Observamos un tomacorriente doble en muy buen estado, enchape en muy buen estado, una caja para paso del agua y una caja sin tapa en la parte superior. Portatoallero en buen estado. Caja con tapa para el paso del gas, perdón, en muy buen estado. Tapa correctamente sujeta. Abriendo y cerrando. Parte superior, seguimos con el mueble, el cual se evidencia en muy buen estado en su parte externa. Gaveta con bisagra suelta. Gaveta con bisagra suelta por esta parte. Gaveta con bisagra en muy buen estado.